tal? A ver, ¿se han puesto a pensar qué se necesita para levantar un imperio de la nada? Hoy nos vamos a meter hasta la cocina de las historias de algunos de los emprendedores más exitosos, desde leyendas del siglo XX hasta los innovadores de hoy. La pregunta del millón, literalmente, es, ¿hay una fórmula mágica? Y bueno, la neta es que no hay una sola receta, pero si le rascamos un poquito, descubrimos patrones fascinantes, como arquetipos de éxito que se repiten una y otra vez. Así que, órale, vamos a sumergirnos en esto. Venga, empecemos con el primer grupo, los visionarios creativos. Hablamos de gente que agarró una idea, una historia, un talento muy personal y ¡pum!, lo convirtió en un fenómeno mundial. Pensemos, por ejemplo, en Walt Disney. Hoy su nombre es sinónimo de un imperio del entretenimiento, pero su camino para nada fue un cuento de hadas. De hecho, su primer gran estudio de animación, Laugh-O-Gram Films, no solo fracasó, sino que terminó en la bancarrota total. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después del trancazo, Disney no tiró la toalla, se fue a Hollywood y le dio un giro a su estrategia. En lugar de solo buscar clientes, se enfocó en crear sus propios personajes, su propiedad intelectual. Y la jugada de genio fue su visión para adoptar una tecnología que estaba cambiando todo, el cine sonoro. Se la jugó con todo para sincronizar el sonido en Steamboat Willie, algo que nadie más hacía a esa escala en animación. Y esa apuesta no solo lo salvó, sino que convirtió a Mickey Mouse en una estrella mundial, así de la noche a la mañana. Y la audacia no paró ahí, ¿eh? Años después, hipotecó su propia casa para financiar su primer largometraje, Blancanieves y los 7 enanos. La película costó $1 millón, que en ese entonces era una fortuna. ¿El resultado? Recaudó 8 millones. ¡8! Ahí fue donde el imperio Disney se consolidó para siempre. Ahora, una historia más reciente pero igual de poderosa, J.K. Rowling. Antes de Harry Potter, ella la estaba pasando fatal. Pobreza, depresión, una separación difícil. Ella misma llegó a decir que era tan pobre como se podía ser sin vivir en la calle. Imagínense eso. Fue justo en medio de esa adversidad, escribiendo en cafeterías, donde nació todo un mundo mágico, pero el camino seguía lleno de puertas cerradas. Su manuscrito fue rechazado una y otra vez. El éxito dependió de un solo momento de suerte y visión. Una empleada de la editorial Bloomsbury leyó la obra, se enamoró de ella y luchó para convencer a su jefe. A partir de ahí, el fenómeno fue imparable. Un éxito de boca en boca que la llevó a vender los derechos cinematográficos y a ganar su primer $1 millón. Nuestra última visionaria creativa construyó un imperio no a partir de un personaje de ficción, sino de sí misma. Martha Stewart es el ejemplo perfecto de cómo convertir un nombre y un estilo de vida en una marca multimillonaria. Empezó con un negocio de catering en el sótano de su casa. Su primer $1 millón llegó con la publicación de su libro Entertaining. Pero lo más fascinante de su historia es su resiliencia. Enfrentó un problemón legal y personal que la llevó a prisión. Muchos habrían desaparecido, pero ella no. Tras cumplir su condena, regresó y vendió su compañía por $350 millones. Una locura. Pasemos al segundo arquetipo, los que no solo entraron a una industria, sino que la cambiaron por completo. Los que reescribieron las reglas del juego. Andrew Carnegie es un caso de libro de texto. Llegó a Estados Unidos desde Escocia sin un quinto. Y su primera chamba fue en una fábrica de algodón, con jornadas de 12 horas. Un inicio increíblemente humilde para alguien que se convertiría en un pilar de la industria estadounidense. Entonces, ¿cuál fue su secreto para pasar de obrero a magnate? No fue solo trabajar duro. La clave fue la inversión estratégica. Carnegie tenía un olfato casi profético para ver oportunidades donde otros veían caos. Invirtió masivamente en la industria del ferrocarril justo cuando estaba por explotar. Y durante la Guerra Civil entendió que el conflicto generaría una demanda masiva de acero y transporte, y se posicionó para capitalizarla. Esa visión para invertir en el futuro catapultó su fortuna. Ahora, brinquemos más de un siglo hacia adelante. A finales de los 90, Internet era un caos, un universo de información desorganizada. Inspirado por la historia de Nikola Tesla, un joven llamado Larry Page se propuso resolver este problema monumental. A ver, lo realmente interesante aquí es la diferencia clave. En esa época, buscadores como Yahoo y AltaVista simplemente listaban páginas en directorios. La genialidad de Page y su socio fue crear un algoritmo, llamado inicialmente Backrub, que no solo buscaba palabras, sino que clasificaba las páginas según su popularidad y calidad. O sea, te daba resultados muchísimo más relevantes. Esa innovación cambió por completo la forma en que accedemos a la información.
Y esto nos lleva derechito a nuestro último arquetipo, los solucionadores de problemas modernos, emprendedores que usan la tecnología para resolver necesidades concretas y cotidianas. En América Latina, Simón Borrero observó un problema muy claro. Comprar en línea era complicado y las entregas eran desesperadamente lentas. Los supermercados y las tiendas simplemente no tenían la infraestructura para solucionarlo. Borrero no inventó la entrega a domicilio, pero sí la revolucionó para el mercado latinoamericano. Su idea fue crear una prueba piloto con una promesa casi increíble en ese momento. Lo que pidas en menos de 60 minutos. Esa obsesión por la eficiencia fue lo que llamó la atención de grandes inversionistas. Lo catapultó a la prestigiosa aceleradora Y Combinator y finalmente convirtió a Rappi en el primer unicornio de Colombia. Finalmente, el ejemplo más joven de nuestra lista. Con solo 17 años, Matteo Salvato no buscaba ser millonario. Quería ayudar a su madre, que es intérprete de lengua de señas. Así que creó una aplicación para ayudar a personas con problemas de comunicación. Y este caso ilustra brillantemente el poder de resolver un problema real. Lo que comenzó como un proyecto personal, la app Háblalo, explotó en popularidad y hoy es utilizada por más de 350,000 personas en 65 países. Fue el propio éxito de la aplicación lo que despertó su faceta de negocios, aprendiendo a monetizar el proyecto y a convertirse en un empresario millonario, no a pesar de la inclusión, sino gracias a ella. Ok, hemos visto a un animador, una escritora, un industrial del siglo XIX y un desarrollador de 17 años. Historias muy distintas, ¿no? Pero, ¿qué tienen en común? Vamos a ver cómo se conecta todo esto. Al final vemos que los motores del éxito son siempre los mismos. Primero, la innovación, crear un nuevo personaje, un algoritmo o un modelo de negocio. Segundo, una perseverancia casi sobrehumana para superar quiebras, rechazos y crisis. Tercero, la visión para imaginar un futuro que nadie más ve. Pero si unimos todos los puntos, el hilo conductor más importante es este. Cada una de estas personas obtuvo su primer millón no invirtiendo o especulando, sino creando algo desde cero. Y eso nos deja con esta idea final. Una cita de Freddy Vega, el CEO de Platzi. No se trata de esperar la perfección, sino de la acción. Al final del día, el camino hacia el éxito, en cualquiera de sus formas, parece comenzar con el simple pero poderosísimo acto de crear.